Hola alumnos. Vamos a seguir las clases, por ahora al menos las vamos a seguir con videos de pantalla. Yo les voy a ir mostrando en la pantalla y bueno, con mi voz un poco la materia, les voy a ir explicando las cosas y mostrando todo con ejemplos, etcétera, mediante la pantalla, ya que por el momento no tengo forma de, digamos, hacer clases por videollamada porque no tengo cámara y el internet que tengo tampoco lo aguanta. Voy a hacer todo lo posible por solucionar eso, pero por el momento lo vamos a hacer así. Bueno, este es el apunte de gramática fundamental del curso. Ya recuerdan que habíamos pasado a la parte de gramática y habíamos alcanzado a ver los tipos de palabras que hay en latín y las habíamos dividido en palabras que reciben desinencia y las palabras que no se flexionan, entendiendo que el latín es una lengua sintética y flexiva, lo cual ya habíamos visto. Lo más importante de acá es que con este apunte van a ver, y de nuevo no se lo van a tener que aprender de memoria, pero lo importante es que lo entiendan, van a ver cómo los mismos sustantivos cambian sus terminaciones, o los mismos pronombres, o los verbos, etc. Dependiendo de las funciones, o en el caso de los verbos, de con qué sujeto se esté conjugando, o en qué tipo de oración aparezcan. ¿Ya? Primero las palabras que reciben desinencia, ¿se acuerdan que habíamos dicho que eran sustantivos, adjetivos, numerales y pronombres? Entonces yo les voy a ir mostrando cada uno cómo están organizados en este apunte. La cosa es que entiendan el apunte, entiendan lo que muestra, entiendan cómo funciona la gramática del latín y por qué está resumido así en este apunte. Lo mismo vamos a ver con los verbos, sus conjugaciones, y lo mismo vamos a ver mucho más brevemente las palabras que no reciben flexión. De esta manera, este va a ser el apunte fundamental que ustedes van a usar después para los ejercicios de traducción que vamos a hacer. Al principio van a ser muy simples. Les voy a dejar una tarea el día de hoy para que el jueves la tengan lista y el jueves yo les voy a subir probablemente en el mismo formato un video resolviendo esa tarea, haciendo todos los pasos que ustedes tendrían que hacer para que vean qué hicieron bien, qué hicieron mal y a partir de eso ojalá me escriban preguntas. Les voy a mostrar, el apunte está organizado de la siguiente manera. Como les dije, las palabras que reciben desinencia, luego tenemos la parte de los verbos y sus conjugaciones, y las palabras que no reciben flexión. Acá tiene el índice con todas las páginas porque como es un apunte bastante largo, sí se puede manejar de manera más rápida. Primero vamos a ver los sustantivos. Los sustantivos están organizados de una forma muy simple, o sea, mostramos las 5 declinaciones. Luego los adjetivos se dividen en adjetivos de 3 terminaciones, 2 terminaciones, una terminación, y ya sabiendo eso, van a encontrar los adjetivos mucho más rápido, sabiendo si es un adjetivo de 3 terminaciones, 2 terminaciones o una. Los numerales es algo bastante simple y bueno, después los pronombres sí tienen bastantes subcategorías que les voy a ir explicando una por una. Luego los verbos, la tabla principal que van a tener que usar es esta, la tabla de conjugación activa. Activa es algo que se opone a pasiva. Nosotros no vamos a ver en rigor toda la conjugación pasiva, nos vamos a centrar en la conjugación activa, que es, digamos, la más normal, la por defecto. Solo vamos a ver solo un caso de conjugación activa, que son participios, que los vamos a ver acá. De resto vamos a ver solo conjugación activa en este curso porque es un solo curso simple, digamos, inicial, que va a estar en esta página 25. Entonces, esta es probablemente de las páginas más importantes de todo el apunte. Formas no finitas no vamos a usar mucho, pero formas no finitas se refiere, por ejemplo, al infinitivo, que el infinitivo de los verbos, como salir, tomar, etcétera, que son formas que no reciben conjugación de persona y número. El verbo ser, en la página 28, que también es muy importante porque el verbo ser tiene una conjugación propia, distinta de los otros verbos. Los participios, que también son importantes. Y después acá les pongo algunos verbos irregulares. Hay muchos verbos irregulares que se llaman verbos deponentes, esos no los vamos a ver solo las conjugaciones, los que se conjugan de forma irregular, de forma regular, que son los que están acá, el verbo ser y los derivados del verbo ser que tienen una conjugación propia, que están todos acá, y luego vamos a ver, creo que son 2 verbos irregulares que les puse que sí les pueden salir más o menos frecuentemente. Eso vamos a ver para los verbos. Y luego finalmente, palabras que no reciben flexión, como son palabras, digamos, más simples, más cortas, que de nuevo no reciben flexión, estos son básicamente una lista de palabras, cosa que son las más comunes y no las tengan que necesariamente buscar en el diccionario entero, sino que ya van al apunte y van a ver las principales acá, sus significados, etc.
Preposiciones solo sí vamos a explicar un poquito porque las preposiciones sí tienen un poquito más de análisis gramatical que hay que entender. Ya habiendo dicho eso, vamos a seguir. Ya, sustantivos. Empezamos por la primera declinación. La primera declinación es súper simple, es quizás la más fácil. Todas estas tablitas, como pueden ver, tenemos acá el caso. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que el caso nos dice la función sintáctica que está cumpliendo el sustantivo en cuestión en una oración particular? El mismo sustantivo, en este caso porta, que significa puerta, en distintas oraciones podría aparecer de todas estas maneras. Y lo que a mí me indica, el caso, es lo que me va a ayudar a saber cuál es su función sintáctica y es lo que ustedes tienen que aprender a reconocer. Entonces, algo importante es que sepan reconocer esto, les voy a mostrar también un video de cómo usar el diccionario. El tema es que sepan reconocer la declinación a la que pertenecen los sustantivos para después poder ver en la tablita, ya, a mí me apareció portae. Entonces me apareció portae, lo encontré acá en la tablita a partir del diccionario y sé que es un genitivo. Entonces sé que es un genitivo, recuerdo la materia que vimos en la clase pasada, que los genitivos presentan relaciones de posesión y ya sé al traducir y al hacer mi análisis gramatical que portae en esa oración está en genitivo y está presentando una relación de posesión y lo traduzco como de la puerta. Esa información la tienen en la punta anterior, en el apunte de morfología, por eso es importante que también tengan ese bien presente. De acá de los casos, les llamará la atención el dativo. Se los puse, dependiendo de cómo avancemos en el curso, quizás les alcance a pasar oraciones con dativo. No se los pasé en el primer apunte porque creo que es poco probable que lo alcancemos a ver. De todas maneras se los dejé en este apunte, pero no se preocupen por ahora del dativo, porque todavía no lo hemos visto. Yo sé que si ven esto les puede preocupar que acá tienen dos palabras iguales, entonces ¿cómo distinguirlas? En este caso dativo todavía no vamos a ver, así que no se preocupen. En cambio, nominativo, genitivo, acusativo, ablativo y vocativo en los que aplica, sí los vamos a ver y sí sería importante que los reconozcan. Igual, aunque hayan algunos iguales, por el significado de la oración, ustedes les aseguro que lo van a saber discernir. Además que vamos a empezar, yo voy a empezar dando los puros ejercicios con palabras en singular para no complicarlos de inmediato y después progresivamente vamos a empezar a ver los plurales. Bueno, acá la primera declinación es súper simple, en general son puras palabras femeninas. Hay muy pocas excepciones, como acá les pongo poeta, nauta, agrícola, etcétera, que son profesiones que en la época son por defecto de hombres, pero son palabras que siguen esta declinación típicamente femenina. Y es muy simple, o sea, es esta básicamente, muy fácil. Luego tenemos la segunda declinación, que a diferencia de la primera, suele ser nombres masculinos y neutros, y muy pocos femeninos. Entonces ya ven que entre la primera y la segunda declinación ya tenemos cubiertos los tres casos, o sea, los tres géneros gramaticales del latín, que es femenino, masculino y neutro. Entonces, en la segunda declinación tenemos ya distintas posibilidades, o sea, ven que tenemos ya más posibilidades que en la primera, que era solo este cuadrito, aquí ya tenemos distintas terminaciones posibles de nominativo. O sea, palabras que terminan en us, en en ir o en pueden ser de esta segunda declinación. Lo importante es que vean la tablita y se guíen con el diccionario para reconocer si efectivamente es una palabra de la segunda declinación y ver a qué tabla se tienen que apegar para ver cuál es el caso de la palabra. Ya. La tercera declinación sí es la más complicada, lamentablemente, tiene muchas opciones, entonces, bueno, vemos. En esta declinación las desinencias de nominativo singular son muy variables. Lo importante en el fondo es el genitivo. El genitivo es lo que más te guía para saber que una palabra pertenece a la tercera declinación. Por eso acá les pongo un montón de posibilidades de palabras que pueden ser de la tercera declinación, palabras que en nominativo terminan con S, que terminan con X, que terminan con T. Acá tenemos unas que terminan con L, estas que terminan en OR, ER, etc. O sea, son muchas las opciones.
acá están los plurales, pero están más o menos todas agrupadas por un mismo genitivo. Se fijan acá, genitivo is, genitivo is, genitivo is. Entonces este genitivo is es el más importante para reconocer una declinación, o sea, una palabra de la tercera declinación. Lo importante, o sea, lo fácil o lo coherente es que los diccionarios de latín, todos los diccionarios de latín y el que usamos nosotros, que es el Vox, como se los voy a mostrar en el otro video, todos los diccionarios de latín te muestran las palabras en nominativo singular y al lado te muestran la terminación de genitivo. Entonces, ya teniendo la terminación de nominativo y la de genitivo, ustedes pueden buscar en cuál de todas las tablitas de todas las declinaciones calza. Por eso es muy importante fijarse en el genitivo y buscar siempre genitivo con nominativo para ver cuál es la tablita que me sirve. En el fondo ese es el juego. Ustedes ven una palabra en una oración, en un ejercicio que yo les doy, tienen que encontrar de esa palabra su forma en nominativo y su forma en genitivo y a partir de eso buscar cuál es la tablita que les sirve. Bueno, la tercera, como ven, tiene muchas opciones, entonces ahí tienen que fijarse en todas hasta que encuentren cuál de todas les sirve. Acuérdense que al principio solo vamos a estar viendo las de singular, son estas. ¿Ya? Después tenemos la cuarta y quinta declinación, que ambas son ya de bastantes pocos sustantivos. La mayoría de sustantivos pertenecen a la primera, a la segunda o a la tercera declinación. Estos son solo unos poquitos. La cuarta declinación es bastante simple. Tenemos acá, por ejemplo, fructus o este que es cornu. O sea, tenemos nombres masculinos y femeninos que terminan en us, como estos, y neutros que terminan en u. Y siguen este patrón. Y luego la quinta declinación son aún menos sustantivos, son muy pocos, en general son femeninos, la excepción es meridies, que es masculino, y bueno, dies puede usarse en femenino cuando se trata de tiempo en abstracto, como una categoría muy abstracta, y cuando yo estoy hablando de una medida de tiempo específica, como 3 días o el día miércoles, ahí agarra el género masculino. Pero bueno, como les digo, son muy pocas palabras y pueden seguir estos dos patrones de flexión, perdón, de terminaciones. Y luego acá tenemos un par de palabras que son más o menos frecuentes que les pueden salir, que son irregulares. Siguen un poco sus propios patrones. No se adaptan necesariamente bien a ninguna declinación, son muy poquitos y los tienen acá. Entonces, si les llegara a salir una palabra que realmente no encuentran cuál es la tablita que les sirve, pueden ver si es que pertenece a estas declinaciones irregulares. En general yo les voy a tratar de poner puras palabras que puedan encontrar en una de las 5 declinaciones y si es una palabra irregular va a ser una de estas, ¿ya? Luego llegamos a la parte de adjetivos. Entonces, igual que habíamos visto en clase, sabemos que los adjetivos son palabras que añaden información sobre un sustantivo. Como añaden información sobre un sustantivo, establecen relaciones gramaticales con ese sustantivo, relaciones sintácticas. Porque así yo puedo reconocer que un adjetivo se corresponde a un sustantivo particular y no a otro. Acuérdense que en latín las palabras pueden estar muy desordenadas dentro de una oración. Entonces, saber qué adjetivo va con qué sustantivo me voy a ayudar por las relaciones sintácticas que establecen que son de concordancia. ¿Qué significa esto de concordancia gramatical? Que el adjetivo va a concordar en número, género y caso con el sustantivo que acompaña. Es importante que no piensen que eso implica que las terminaciones van a ser exactamente igual, porque los adjetivos tienen sus propios patrones de declinaciones, de desinencias, que los sustantivos. Entonces, un adjetivo puede concordar en número, género y caso con un sustantivo, pero sus terminaciones no se van a ver igual. Sin embargo, sí van a estar conteniendo la misma información del número, género y caso. Por eso es importante que tanto para adjetivos como para sustantivos vean las tablas que corresponden. Para los adjetivos vemos que vamos a tener que hay 3 tipos generales, los de 3 terminaciones, que son hasta acá, luego los de 2 terminaciones, que son solo estos, y los de 1 terminación. Los de 3 terminaciones, la mayoría, los más típicos, siguen este patrón. Que el adjetivo típico que muestra este patrón de declinación es el adjetivo bonus, bona, bonum. O sea, hay muchos adjetivos que
siguen este patrón us, a, en sus declinaciones. El diccionario mismo les va a indicar eso. El diccionario les pone un adjetivo en la entrada y el adjetivo que sale en la entrada es el nominativo masculino y al ladito sale las otras dos terminaciones posibles de femenino y neutro. Entonces el mismo diccionario les va a estar diciendo si es de 3 terminaciones y cuál tipo de adjetivo de 3 terminaciones es. La posibilidad más frecuente es este, pero también tenemos de este tipo, los que terminan en a, como liber, libera, liberum. El diccionario también les va a indicar eso, y menos común los que terminan en dis, ire, como este. De nuevo el diccionario se los va a indicar. También el diccionario les va a indicar si solo tiene 2 terminaciones. En ese caso les va a salir el adjetivo en nominativo singular y al ladito solo les va a salir, se les va a salir el adjetivo en masculino femenino, porque los adjetivos de 2 terminaciones terminan igual para las palabras masculinas y las femeninas, y al ladito les va a salir la terminación de neutro. Y así lo van a encontrar que es un adjetivo de 2 terminaciones y tendría que seguir este patrón de desinencia. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental entre los adjetivos de 3 terminaciones y los adjetivos de 2 terminaciones. Los de 3 terminaciones tienen una terminación distinta, en nominativo al menos, para cada uno de los géneros gramaticales. En cambio, en los adjetivos de 2 terminaciones, el masculino con el femenino siempre son iguales y el neutro es distinto. Y luego los de una terminación, como podrán adivinar, es una que en el nominativo singular no varía entre los 3 géneros gramaticales. Entonces, cuando ustedes vean en el diccionario, busquen un adjetivo y vean que no sale ninguna posibilidad de terminación al lado, significa que es un adjetivo que no tiene más terminaciones en el nominativo singular, es decir, es un adjetivo que pertenece a una de estas dos tablitas. En general son muchos que terminan en consonantes, como vemos Félix o Vetus en el nominativo singular. Bueno, el nominativo singular de estos adjetivos puede tener distintas terminaciones, es decir, no es uno mismo para todos los adjetivos de una terminación. Lo importante es que es la misma terminación en nominativo singular para los 3 géneros gramaticales. Eso sí, luego para los distintos casos sí puede variar entre el masculino, femenino y el neutro. Por ejemplo, podemos ver que el acusativo singular de Vetus, si bien es igual, el nominativo singular es igual en los 3 géneros, ya en el acusativo es distinto. Es veterem para masculino femenino y se mantiene vetus el acusativo neutro. Por eso esta una sola terminación, que es igual para los 3 géneros gramaticales, solo refiere al nominativo singular. Y con esto pasamos a la última palabra al penúltimo tipo de palabra que puede recibir desinencia, que son los numerales. Muy simple, los numerales se dividen en cardinales y ordinales. Después también hay unos que se llaman distributivos, etcétera, y otras palabras de índole numeral, pero vamos a ver fundamentalmente los números cardinales y los números ordinales. Los cardinales son los que responden a la pregunta ¿cuántos? Entonces, digamos, son los números en sí mismos, sin pertenecer como a un conjunto. Es el número en sí mismo. Como 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., como cuando uno cuenta simplemente. Entonces, casi todos los números cardinales no varían. O sea, si yo digo 34 cajas o digo, no sé, 12 cajas, ese número no varía según el caso de la palabra cajas, se mantiene. O el número de si es singular o plural, o el género del sustantivo, no varían. Los únicos que sí varían, es decir, reciben desinencia, que se declinan, es el 1, el 2 y el 3, que se declinan de esta manera. Y después sí tenemos las centenas, excepto el 100 siempre es centus. Las centenas más allá de 100, como 200, 300, en este caso ducenti, trecenti, sí reciben desinencia, o sea, se declinan. Luego, otras particularidades de los números cardinales es que desde 21 hasta 90 el menor va antepuesto con et o pospuesto sin et, o sea, el et, mientras sea un número entre el 21 hasta el 90, es opcional.
Es decir, yo puedo decir unos et viginti, perdón, no es opcional, va antepuesto con et o pospuesto sin et. O sea, dependiendo del orden, va a llevar el et o no. Si el número más chico va antes del número mayor, va con el et, y si va después del número mayor, va sin el et, como unus et viginti o viginti unus. Ambos son el número 21. Ya de 100 en adelante, cuando son números que solo tienen dos palabras, que serían números de dos dígitos, o, claro, no, perdón, números, sí, números tienen que ver con las palabras, perdón. Los números de dos palabras, el et es opcional, ahí sí el et es opcional. Entonces, para decir 120, yo puedo decir centum viginti o puedo decir centum et viginti. Yo no les pido que se aprendan todos los números cardinales de memoria, obviamente solo los puedes buscar en el diccionario. Yo les dejé acá solo hasta el 10 y después un par de centenas para que las tengan de referencia. Y bueno, obviamente las desinencias de 1, 2, 3 para que las tengan. Pero después todos los otros números en general los pueden buscar en el diccionario y como la mayoría no se declinan, saben que son invariables, siempre se mantienen de la misma forma. Y ya cuando son números de más de dos palabras, de 3 en adelante, ya no es como en este que va el et opcional, sino que va totalmente sin et. Y va del número más grande, o sea, por ejemplo acá la milésima, la centena y ya las unidades, o las décimas y de ahí las unidades. Y luego tenemos los números ordinales, que como se puede deducir del título, son los que representan ya algún orden de números, o sea, son números ordenados en una serie. Entonces yo estoy preguntando, los ordinales responden a cuál número dentro de la serie, o sea, ordenados entre sí. Que correspondería en español cuando nosotros decimos primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Y es súper fácil porque se declinan como los adjetivos de tres terminaciones, us, a, um. Luego tenemos, pasamos a los pronombres. Hay distintos tipos de pronombres y vamos a ir pasando por cada uno. Los, digamos, fundamentales probablemente son los pronombres personales. Entonces los pronombres personales son aquellos que refieren a personas del discurso o no. Entonces tenemos tres personas fundamentales. La primera, que es la que habla, que puede representar a una persona singular o una colectividad, en ese caso yo o nosotros. Después la segunda, que es la persona a la que se le habla, que puede ser de nuevo singular o una colectividad, tú o vosotros o ustedes. Y después la tercera es cualquier persona no presente en la discusión, en la interlocución, etc. Y de nuevo puede ser singular o plural. Y la tercera persona sí recibe información de género, a diferencia de la primera y la segunda. Bueno, en la primera tenemos acá todas estas posibilidades, según sea singular, plural o el caso. Obviamente no tiene vocativo, porque el vocativo es dirigirse a un tú. Entonces es como imposible hacer una apelación a uno mismo usando la primera persona, ¿no? Ya la segunda obviamente sí tiene un vocativo, tiene estas opciones, muy simple. La tercera. Bueno, obviamente la tercera persona, los pronombres de tercera persona en castellano solo tienen la opción de masculino o femenino. En cambio, en latín, como hay tres géneros gramaticales, tiene esta tercera opción que es neutro. Entonces, si yo estoy usando un pronombre personal para reemplazar a un sustantivo que en latín es neutro, que acuérdense que puede no tener nada que ver con una condición sexuada, yo usaría estos pronombres. Y finalmente los pronombres reflejos son igual que los conocemos en español, un poco representan una acción que va hacia la misma persona que la realiza, como de rebote, por eso se dice reflejo, y son los siguientes. Entonces, si le aparece uno, de nuevo, es solamente buscar, reconocer que es un pronombre reflejo, que vendría con un verbo que lo exige o que lo pide, que tiene sentido que tenga un pronombre reflejo, y ven cuál es el caso en el que está. Y acá vienen con traducciones. Luego los posesivos son... hay muchos pronombres que pueden... O sea, una característica de los pronombres es que en el fondo pueden estar funcionando como pronombre propiamente tal, es decir, que
sustituyen a un sustantivo entero o pueden estar funcionando como adjetivos, en ese caso acompañan a un sustantivo. Con los posesivos pasa eso. Los posesivos lo que existen para indicar a una persona que posee un sustantivo. Entonces, bueno, nada, con los posesivos, estos pueden estar funcionando como pronombres, como el mío, la mía, o mi padre, meus pater, o pater meus, por ejemplo. En ese caso estaría siendo más bien un adjetivo posesivo. Y los de singular se declinan como bonus, es decir, bonus, bona, bonum, con esos adjetivos de 3 terminaciones, mientras que los de plural se declinan como los adjetivos de 3 terminaciones, que son los de 3 terminaciones de este tipo, a, rum. Luego los pronombres demostrativos también pueden ser pronombres o adjetivos. Los deícticos son los que señalan una relación de proximidad, puede ser proximidad literal, de distancia física, o puede ser proximidad en un sentido más abstracto, por ejemplo, de ideas, con los interlocutores. Y es un poco igual que en español, tenemos 3 grados de distancia. Hic, haec, hoc son los que están más próximos a la persona que habla. Y de nuevo aquí vemos cómo puede funcionar ya sea como pronombre, hic venit, vino este está reemplazando un sustantivo, o hic homo venit, en ese caso tenemos que estar acompañando un sustantivo, vino este hombre. Aquí están las declinaciones, luego tenemos un segundo grado de distancia, que son los objetos que están más cercanos al interlocutor, no al que habla, sino a su interlocutor, la persona a la que se está hablando, que siguen esta declinación. Y luego tenemos el que equivaldría al español aquel, que son los que distan de ambas personas que participan en la conversación. O sea, estaría más cerca a la tercera persona. Son distantes tanto al yo como al tú. Y luego hay demostrativos que, más que referir a relaciones de proximidad en la situación de habla, refieren más bien a relaciones de proximidad o generan relaciones con cosas dentro del discurso. Entonces tenemos los anafóricos, que los anafóricos en el fondo hacen relación a sustantivos que ya se han nombrado y los retoman. Eso quiere decir lo anafórico, es un poco retomar una entidad de la que ya se había hablado. Para eso se usa, por ejemplo, los pronombres de tercera persona. Es igual que uno cuando dice en español como tengo un gato, coma, este tiene 3 años. Con ese pronombre este, yo estoy retomando el sustantivo que ya nombré en el discurso, que es el gato, y no estoy haciendo relación a la cercanía que tiene el gato conmigo en este momento, sino que estoy retomándolo dentro del mismo discurso. Por eso es un pronombre anafórico. Y en latín se usan los mismos pronombres de tercera persona, pero en ese caso no están refiriendo ya realmente como una tercera persona en la situación de habla, sino que refieren a entidades dentro de lo que se está diciendo. Y luego tenemos los de identidad, que básicamente expresan concordancia de identidad, o sea, un poco refuerzan la idea de que es esa persona, esa identidad la que está haciendo algo, como yo puedo decir soy el hombre, pero ya decir soy el mismo hombre refuerza que es esa persona, la identidad que concuerda. O decir el mismo hombre hizo eso, estoy haciendo que haya una concordancia de identidad con alguien que yo ya nombré en el discurso. Es un poco igual que en español y en latín hay dos formas hay dos pronombres de identidad, idem y todos los derivados, y los ipse, que son lo mismo pero más enfáticos. Y son un poco igual que en español cuando uno dice yo mismo hice esto, tú mismo hiciste esto, etc. Enfatizan un poco una concordancia de identidad. Luego tenemos pronombres relativos, interrogativos e indefinidos. Los relativos ya nos refieren más bien a una situación, a un contexto de sintaxis. ¿Qué quiere decir esto? Los pronombres relativos se utilizan para hacer oraciones subordinadas relativas. Las oraciones subordinadas relativas son las que yo uso para añadirle información a un sustantivo con una oración extra dentro de una oración principal.
Por ejemplo, cuando yo digo la niña que vi ayer se cayó del columpio. Si se fijan en que vi ayer, en el fondo este que está replicando a la niña. Por eso se dice que es un pronombre relativo que funciona dentro de una oración incrustada en otra y está replicando a este sustantivo, al sustantivo que va justo antes. En latín pasa lo mismo. En latín clásico los pronombres relativos, eso sí, tenían declinación de género y de singular plural. En español uno puede usar que para cualquier sustantivo, sea plural, singular, femenino, masculino, etc. En latín estaban estos, que sí tienen más información gramatical y siguen estas declinaciones. Lo importante es que el pronombre relativo, que replica un sustantivo que estaba antes, digamos, copia su información, copia su género y su número, pero no copia su caso, porque dentro de la oración incrustada, el pronombre relativo puede estar cumpliendo una función sintáctica completamente distinta que la que cumple el sustantivo que reemplaza, o sea, que replica dentro de la oración principal. Si se fijan, en la niña se cayó del columpio, la niña está siendo el sujeto del verbo, cayó. En cambio, en esta oración incrustada, que vi ayer, en el fondo que vi ayer es equiparable a la oración yo vi ayer a la niña. Entonces, este que está cumpliendo más bien la función de objeto directo. Entonces, acá la niña está siendo de sujeto, iría con nominativo, pero en la oración incrustada, este que está siendo de objeto directo, iría con acusativo. Por eso es importante que sepan que los pronombres relativos copian la información de género y número del sustantivo que que replican, pero tienen un caso propio dependiendo de la función sintáctica que estén cumpliendo en la oración subordinada y relativa en la que aparecen. Y aquí pueden tener los casos como varía según los casos. Luego los pronombres interrogativos, un poco igual que en español, son los que se utilizan para formular preguntas abiertas. En español, por ejemplo, tenemos qué, quién, cuál. Para estos tres significados se pueden usar en latín quis, quid, quis para masculino femenino, quid para neutro. Y estos derivan de la siguiente forma, según la función gramatical, según el caso que tomen por su función gramatical en la oración. Porque de igual manera, en una pregunta, el pronombre interrogativo va a tener una función sintáctica. No es lo mismo decir ¿quién lanzó la pelota? En ese caso, ¿quién? Es el sujeto de la oración, el que lanza la pelota, a decir ¿a quién viste ayer? En ese caso, ese ¿a quién? Representa el objeto directo de la acción ver, no el sujeto. Entonces iría con acusativo, mientras que el ejemplo anterior de quién lanzó la pelota, el quién iría con nominativo. Y luego además tenemos pronombres interrogativos más específicos, como para preguntas de cantidad, en términos de magnitud, de qué tan grande, gigante, pequeño, etc. Quantus, quanta, quantum. Después de calidad, qualis o quale. Y de cuántos en número, quod. En número me refiero como los números cardinales que ya vimos. Y finalmente, pronombres indefinidos es cuando uno está hablando de como que uno está usando un pronombre para reemplazar a un sustantivo indefinido, que no está definido a quién estoy reemplazando, sino que es una entidad, digamos, poco clara, que no tiene una identidad específica. En español usamos muchos, como alguno, algún, alguien. De nuevo, la mayoría de estos pueden usarse como pronombre o como adjetivo. Aquí les muestro las diferencias cuando cambian un poquito. Bueno, aquí están los significados. Lo que tienen es un poco como en español. Y cuando reciben declinación se los pongo. Y aquí a partir de estas declinaciones, por ejemplo, este es us, a, ustedes pueden saber que son las tres declinaciones de los adjetivos de tres declinaciones como bonus. Entonces ya saben que siguen el mismo tipo de desinencia. Esto es más que nada una ayuda por si les aparecen, no tienen que buscarlos todos de nuevo en el diccionario, sino que ya pueden saber lo que significan porque son palabras que aparecen muy seguido. Ahora pasamos a los verbos. Yo sé que esto es mucha información, por eso la idea es que esto
no se lo aprendan entero, no tiene, o sea, esta materia, como el contenido más teórico que les estoy diciendo, es materia de gramática, no tanto de latín en sí en específico. No son cosas que yo les vaya a preguntar. Sí, lo del apunte pasado, esa parte más teórica sí se las voy a preguntar. Esto es bueno que lo entiendan para que entiendan el apunte y lo usen entendiéndolo. Bueno, entonces como los decía, los verbos en latín desde siempre se han ordenado en 4 conjugaciones distintas. No es tan distinto del español. Si se fijan, en español ordenamos los verbos entre los que terminan en infinitivo ar, los que terminan en infinitivo er o los que terminan en infinitivo ir. Bueno, en latín tenemos 4 conjugaciones en vez de 3. Y bueno, como les había dicho, el latín, que es una lengua flexiva y sintéctica, entonces todos los verbos, como pueden ver acá, tienen su raíz léxica. Muchos tienen, dependiendo del tiempo en el que estén o el modo, tienen un sufijo temporal o modal. Por ejemplo, si se fijan, acá en deleo, toda la raíz léxica es del, pero ya acá empiezo a tener delu. Y esta B corta, que representa el sonido U, ya no es la raíz léxica, sino que representa más bien, es un sufijo de tiempo perfecto, ¿ves? Estos son puros tiempos perfectos y eso es lo que representa esa U. Y ya la conjugación propiamente tal, que es la que está en negrito. Y es la que junta, ¿se acuerdan que vimos eso en la idea de lengua flexiva? Todas estas terminaciones juntan un montón de información, tanto, sobre todo de persona y número y tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a qué conjugación pertenece cada verbo para poder traducirla en el tiempo correcto y la persona correcta? Bueno, la clasificación de los verbos se hace según el fonema final del tema de presente en español. Del tema de presente, perdón, coma. En español clasificamos los verbos según si su infinitivo termina en ar, er o ir. En latín los clasificamos, si se fijan, acá tenemos, bueno, según su presente singular de primera persona y según su infinitivo. Entonces, la primera conjugación son todos los que en primera persona singular del presente terminan en una O simple, sin otra vocal, y sus infinitivos terminan en are. Luego la segunda conjugación son los que en primera persona singular del presente terminan en eo y el infinitivo en ere, como el verbo del ere. Luego la tercera conjugación, que de nuevo es la más complicada o la que tiene 2 categorías dentro de una, tiene 2 opciones. En ambos casos el infinitivo termina en ere, pero en algunos el primera persona singular de presente termina en o simple y otros terminan en yo. Si se fijan, este se distingue de estos verbos de la primera conjugación en que, si bien ambos terminan en o, acá el infinitivo termina en are y acá el infinitivo termina en ere. Luego, la cuarta conjugación, tenemos verbos que en primera persona singular del presente terminan en yo, io, y el infinitivo termina en ire. De nuevo, se distingue de esta conjugación mixta en que estos dos terminan en io, pero acá el infinitivo termina en ere y este termina en ire. ¿Qué información es la relevante para la conjugación de los verbos en latín? La voz pasiva activa. Todo esto es conjugación activa. La única cosa que vamos a ver de voz pasiva yo se las voy a explicar específicamente cuando lleguemos a eso. Modo, en este caso, digamos, el modo por defecto que uno usa es el modo indicativo. Abajo vamos a ver tablas que están en otros modos. Tiempo aspecto. Tiempo tiene que ver si es pretérito o pasado, depende de la terminología que uno use, que sería pasado, futuro, presente. Acá tenemos presente, tenemos varios pretéritos y tenemos 2 futuros. Y luego tenemos lo que implica aspecto, que acá está dividido entre imperfectos y tiempos perfectos. El aspecto básicamente tiene que ver con cómo presenta uno una acción, si la presenta en relación a su duración o la presenta más bien como algo terminado. Es una categoría un poco difícil de entender, no es necesario que la entiendan del todo.
sino que sepan que existen todos estos tiempos. Ustedes mismos en español manejan dos tipos distintos de pasado, como amé y amaba. Y ustedes automáticamente saben cuándo usar yo amaba y cuándo usar yo amé. Saben que ambos son pasados, pero dependiendo de lo que uno quiera comunicar, a veces usas amaba y a veces usas amé. En latín también existían estos dos tiempos. Además existía el pluscuamperfecto, que se usa cuando uno habla de un pasado en un pasado. Y tenemos dos futuros también. Uno, el futuro imperfecto, que es este, y el futuro perfecto. En general, estos que yo les marqué en amarillo son los que vamos a estar usando más. Así que solo si avanzamos mucho en traducciones podríamos llegar a estos, pero fundamentalmente vamos a empezar con el presente, vamos a ir viendo algunos pasados y de ahí vamos a ver algunos futuros. Y bueno, persona, número, obviamente se los indico acá, las personas que ustedes conocen. Se dividen en primera, segunda, tercera, singulares, plurales. Bueno, estas son las conjugaciones de verbos regulares, a la que se atañe la mayoría de los verbos. Ustedes, ya sabiendo la conjugación de un verbo, afortunadamente el diccionario se los va a decir, el diccionario les va a poner un numerito que les dice el número de la conjugación, van a saber simplemente que se tienen que fijar, ya teniendo la raíz, que la van a ver en el texto que tengan, tienen que fijarse cuál de todas estas terminaciones tienen. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, de la segunda conjugación, a mí me parece en una traducción el verbo moneo, ¿ya? Que es de la segunda conjugación, y me sale monebunt. Yo busco en el diccionario, encuentro que el verbo es de la segunda conjugación. Digo ya sé que es de la segunda conjugación, ahora tengo que saber a qué persona, a qué tiempo y a qué número corresponde la terminación ebunt. Entonces busco y voy a encontrar acá. Entonces voy a saber que pertenece al futuro imperfecto de la tercera persona plural. Entonces voy a saber que tengo que traducirlo, ese monebunt, en tercera persona plural del futuro imperfecto. Estos son los regulares y la mayoría de verbos que vamos a ver son regulares. Hay otros verbos en latín que se llaman deponentes, que siguen otro tipo de conjugación y esos no los vamos a ver porque son bastante complicados. Y la mayoría de verbos pertenecen más bien a estas conjugaciones. Bueno, el modo indicativo, que es el que vemos acá, es como el modo de las afirmaciones. Bueno, las preguntas también se pueden hacer en modo indicativo, pero en general uno habla en modo indicativo. O sea, cuando tú hablas de cosas de la realidad, haces afirmaciones, por ejemplo, usas siempre el modo indicativo. Cuando tú cuentas una historia, usas modo indicativo. En general uno usa el modo indicativo. Como dice el nombre, es para indicar cosas de la realidad. Tenemos el modo subjuntivo, que el modo subjuntivo se usa en general para hablar de cosas hipotéticas. No creo que lo usemos mucho, pero de todas maneras les dejo la tablita. El modo subjuntivo es cuando uno, por ejemplo, se pregunta, ay, si yo leyera mucho, tendría súper buenas notas. Todo eso son cosas hipotéticas, ¿no? Y eso se usa en el modo subjuntivo. O sea, yo ya no estoy hablando de cosas de la realidad, como sería el modo indicativo, sino que estoy hablando de cosas hipotéticas. Luego tenemos el modo imperativo, que es cuando yo doy órdenes. Acá van a ver que se puede usar con varias personas en varios tiempos, pero en general lo vamos a ver como lo usa uno típicamente, que es en segunda persona singular, que es cuando uno le da una orden a una persona específica apelándola. Por ejemplo, tú destruye o lee. Son básicamente órdenes, ¿no? Luego tenemos formas verbales no finitas, que son las que no reciben flexión de persona ni de número. En latín hay varias, y son varias que después no pasaron al español, que no existen en el español, como el supino. Entonces, nuevamente no creo que el supino lo veamos. El gerundio sí existe en español, pero no es exactamente lo mismo, entonces tampoco creo que lo veamos. Los infinitivos sí los vamos a usar porque sí aparecen en ciertas construcciones, pero son súper fáciles porque ya saben, según la terminación, a qué conjugación pertenecen, ¿no? Y el diccionario mismo se los indica. Estos son los infinitivos que pueden aparecer con pretéritos y futuros en formas compuestas en español, como haber amado. En latín hay terminaciones específicas para eso, pero de nuevo no creo que los veamos mucho, solo
Se los dejo en la tabla por si ustedes quieren hacer ejercicios más complejos, etcétera, o si llegáramos a llegar a esa materia si avanzamos muy rápido. Pero lo fundamental está acá y en toda esta tablita, sobre todo estos 4 tiempos. Luego pasamos al verbo ser. Ser y estar en latín es el mismo verbo. Son varias las lenguas en que ser y estar no se distinguen. En español se distinguen, pero me imagino que varios saben un poco o hablan inglés. Saben que en inglés el verbo to be significa tanto ser como estar. En inglés es en latín es exactamente lo mismo. Y el verbo ser, que es el verbo ese, en infinitivo, como podrán ver, sigue un patrón de conjugación totalmente distinto. Entonces yo les dejo una tablita propia para el verbo ser para que ustedes puedan distinguirla. Acá las S y las P les indica personas singulares, personas plurales y obviamente están ordenados en primera persona, segunda persona, tercera persona. Entonces para todo lo que es verbo ser, verbo S, ustedes tienen que verlo acá, en esta tablita. Acuérdense que este es el verbo copulativo y acuérdense que los verbos copulativos no son distintos a los transitivos o los intransitivos en que pueden llevar un predicado nominal. Son los únicos verbos que pueden llevar un predicado nominal, entonces tienen un sujeto que va en nominativo y si tienen un predicado nominal, el predicado nominal también va en nominativo. Por ejemplo, cuando yo digo yo soy profesora, yo sería mi sujeto, iría en nominativo, soy es mi verbo conjugado copulativo y profesora sería mi predicado nominal que también iría en nominativo. Además de esto, tenemos que el verbo ser, estar en latín, el verbo esse, también está presente en otros verbos que en el fondo están compuestos de ese verbo y tienen algún otro prefijo y siguen la misma conjugación, como todos estos. Entonces yo se los dejo acá señalados. De todos estos verbos, probablemente el más importante es el verbo poder, que sigue esta conjugación. En el fondo es la misma, solo que tiene el prefijo po o a veces pot, dependiendo, se indica acá, y eso significa que es el verbo poder, pero sigue estas mismas terminaciones del verbo ser. Entonces esto es un tipo de conjugación que se distancia de esta, pero son las dos principales que vamos a ver porque el verbo ser y el verbo poder aparecen bastante y son importantes. Y luego tenemos los participios. ¿Qué es un participio? Participio, dicho de una forma muy simplificada, sería un verbo que pasa a funcionar como adjetivo. Es decir, es un verbo que ya no está apareciendo como el núcleo de una oración, sino que funciona como un adjetivo que acompaña un sustantivo dentro de una oración que tiene su propio verbo. Pero como son adjetivos que, digamos, tienen información verbal, siguen un poco, claro, tienen información verbal de una acción, entonces el sustantivo que está acompañado por un participio puede estar funcionando como el sujeto de ese participio, que viene de un verbo, o puede estar funcionando como el objeto de ese participio. Entonces tenemos dos participios distintos según sean activos, que es cuando el sustantivo que está acompañado por el participio es el que realiza la acción, que son estos en latín, y nosotros los vamos a traducir como amando, queriendo, destruyendo, etc. Y los participios pasivos, que es cuando el sustantivo que es acompañado por el participio es el que recibe la acción. En este caso los traducimos como amado, leído, etc. ¿Se dan cuenta que es distinto que yo diga la persona amada? La persona amada anda en bicicleta. Es distinto que yo diga eso a que yo diga la persona amando o amante anda en bicicleta. En un caso, la persona es la que ejerce el acto de amar y en el caso de amado, la persona es la que recibe el amor. Entonces, por eso tenemos la diferencia entre participios activos y participios pasivos. Los participios pasivos esto es a lo que me refiero con voz pasiva. Es el único caso de voz pasiva que vamos a ver, todo lo otro tiene que ver con voz activa. No se tiene que preocupar más de eso, solo saber que estos son participios pasivos y que refieren a que el sustantivo que está acompañado por el participio recibe la acción, la recibe. Se declinan de esta manera, estos siguen los adjetivos de tres terminaciones us, aún, como muchas otras cosas que les decía,
mientras que los participios activos siguen estas declinaciones que las tienen acá. Y luego tenemos un par de verbos irregulares que se usan mucho, que por eso se los dejo marcados, como el verbo querer, que es volo, de ahí viene la palabra voluntad del español, que es bastante irregular, como pueden ver acá. Luego tenemos el verbo nolo, que es una contracción del mismo verbo volo, con una partícula de negación ne. Entonces, nolo es lo contrario a volo, es no querer. Sigue estas declinaciones. Obviamente eso está ordenado en primera persona, segunda persona, tercera persona singular, primera persona, segunda persona, tercera persona plural. Igualmente acá. Después tenemos acá el verbo malo, también es una contracción que es preferir. Sigue este patrón. Y bueno, el verbo sum, que ya lo habíamos visto. Y finalmente el verbo fer o llevar y el verbo o ir, que son también verbos que pueden salir harto. Siguen unas conjugaciones un poco distintas porque, si se fijan, varía mucho la raíz. Entonces no es fácil identificar terminaciones estables como en la tablita de acá. Pero todos los verbos irregulares que usemos probablemente van a ser solo de resto van a ser solo verbo ser, verbo poder y los verbos que se ajustan a las 4 conjugaciones de la tablita que vimos al principio. Estas son las palabras, digamos que varían en sus terminaciones, ya sean los verbos que se conjugan o las palabras que reciben desinencia. De aquí en adelante ya son palabras fijas. Es fácil, de acá en adelante es más bien un listado de lo que aparece en el apunte para ahorrarles un poquito de tiempo. Y las preposiciones lo que hacen es que sirven para indicar relaciones. Por ejemplo, todas estas, si se fijan, son todos tipos de relaciones. Por ejemplo, relaciones espaciales, como detrás, relaciones temporales, como después, acá espaciales, etc. Por ejemplo, indicar relaciones de compañía, relaciones más bien ideológicas, por ejemplo, contra se puede usar para eso, de movimiento mucho. Tenemos todas estas preposiciones, hay más, pero estas son las que les pueden salir muy seguido, entonces ya saben que las tienen acá. Y las preposiciones, como les había dicho, nunca aparecen solas, porque como presentan relaciones, siempre van a estar teniendo un acompañamiento, algo que acompañan. Y con eso la preposición más lo que acompañan, que va dentro de una oración, forma lo que llamamos frases preposicionales. Y las frases preposicionales, siempre la palabra de acompañante va a ir en acusativo o ablativo según lo que pida la preposición. Por ejemplo, acá tenemos que la preposición de pide palabras, o la preposición de pide palabra en ablativo, la preposición ex pide palabra en acusativo, y tenemos que la preposición in, que es una muy común, puede ir con acusativo o con ablativo. Eso pasa en muy pocas preposiciones, sobre todo en la preposición in, pero el significado es distinto. Cuando vean in, la preposición in, con una palabra en ablativo, como estábulo, significa, tiene un significado estático, en este caso en el establo. En cambio acá, que yo tengo una palabra con acusativo, en este caso in hortum, tiene un significado de movimiento, de dirección. Entonces, si bien esto significa en el establo, esto significa hacia el huerto. Movimiento, significado estático. Pasa con muy pocas preposiciones, la mayoría son solo de ablativos o solo de acusativo y el diccionario se los indica. Después adverbios, como les digo, esto es básicamente una lista, los adverbios no varían, siempre aparecen de la misma forma, tienen distintos significados, acá están ordenados por más bien su forma, por ejemplo, o por su terminación, por ordenarlos de alguna forma, pero es básicamente una lista para ahorrarles un poco de tiempo si es que lo encuentran ahí, pero obviamente los pueden buscar en el diccionario y es las palabras más fáciles de buscar seguramente. Después, claro, adverbios de modo, de cómo se hace una acción, de tiempo, sobre la temporalidad de la acción, del lugar donde se hace, cantidad de comparación, etc. Hay muchos. Después tenemos conjunciones, que como les habíamos dicho, habíamos hablado, unen oraciones. Se dice que hay conjunciones de coordinación
y conjunciones de subordinación. Eso es contenido más bien muy gramatical, no creo que sea tan necesario que lo entiendan del todo ahora. Lo importante es que las conjunciones de coordinación unen oraciones que no dependen una de la otra, simplemente están unidas pero no tienen dependencia gramatical una de la otra, como todas estas. Y las conjunciones de subordinación lo que implican es que hay una oración principal y otra que es dependiente, y puede depender, o sea, depende sintácticamente, gramaticalmente de la oración principal, y eso puede tener ciertas consecuencias en las terminaciones, pero no sé si alcancemos a ver eso. Lo importante es que sepan que, bueno, que aquí hay conjunciones y si las ven aquí están los significados. Y cualquier, digamos, aspecto o consecuencia gramatical que tenga eso, cuando lo veamos en una lección, en un texto que haya que traducir, yo se los voy a explicar a mayor profundidad si llegamos a esos contenidos. Y luego interjecciones, las palabras probablemente más simples de todas son básicamente expresiones. Estas son, digamos, muy típicas. Y luego tenemos algunas, por ejemplo, de varias palabras. Acá, si se fijan, se traducen en varias palabras en español. Pero bueno, son interjecciones, no es necesario hacer un análisis gramatical dentro de ellas mismas, sino que son como expresiones fosilizadas. Y con eso terminamos el apunte. Este es el apunte que a ustedes les va a servir para básicamente todo, para traducir textos, bueno, las dos patitas de las cosas que vamos a hacer básicamente es enfrentarse a unas oraciones o textos en latín, poder hacer el análisis gramatical de cada parte, es decir, qué tipo de palabra es, si es una palabra que reciba desinencia, en qué caso está, por su caso, qué función gramatical está cumpliendo, si es objeto directo, si es sujeto, si es predicado nominal, si es una frase preposicional, etcétera, que sepan reconocer eso. Y luego, lo más importante, que sepan traducirla al español. Y al traducirla al español, yo me voy a dar cuenta si reconocieron bien en qué tiempo estaba el verbo, en qué persona, a qué conjugación pertenecía, si reconocieron bien cuál era el sujeto. Todo eso en el fondo se ve en que traduzcan bien la oración en latín. Ya si la traducen bien, se entiende que entendieron la estructura gramatical de la oración o del texto. Para eso van a tener que usar todo esto, y como ven, lo fácil es que no se tienen que aprender estas millones de terminaciones de memoria, sino que tienen que entender cómo funciona el latín. Ese es el truco. También su otro mejor amigo va a ser el diccionario. Yo ahora les voy a subir otro, no sé, manual o video de cómo buscar las cosas en el diccionario. Y respecto a este apunte, cualquier duda que tengan, por favor me preguntan. Les voy a dejar para el jueves, o sea, les voy a subir hoy martes esto, más una tarea que la idea es que la tengan lista de acá el jueves, ¿sí? Muchas gracias por escuchar, y cualquier sugerencia que tengan para que esta modalidad online de clase les sea más fácil, por favor háganmela saber, lo mismo cualquier duda, ¿sí? Saluditos.